buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los que estéis conectados. Bienvenidos a esta 18ª, creo que es, sesión de diálogos con líderes responsables, líderes de empresas seres para otros líderes de empresas seres. Diálogos entre nosotros, conversaciones entre nosotros sobre, alrededor de esta crisis que estamos viviendo, pues lo que estamos aprendiendo, lo que importa para salir adelante, para la reconstrucción, la importancia del propósito y consideraciones sobre el liderazgo. La última semana tuvimos aquí a Ignacio Madridejos de Ferrovial y a Rami Abucair del Santander. Estuvimos hablando de infraestructuras, estuvimos hablando de la importancia de la liquidez, de la situación de las pymes, de la vigencia de los ODS, de la conexión, de compartir, de la colaboración. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tener a Rafael Riló, presidente de España y Portugal del Boston Consulting Group, y a Sergio Rodríguez, director general de Pfizer España. Así que sin más dilación paso a haceros preguntas. Empiezo, Rafael, contigo. Mira, una de las... aquí hablamos siempre de reconstrucción con propósito. E indefectiblemente, yo creo que casi todas las personas que han pasado han hablado de la importancia de tener el propósito como origen de esa reconstrucción, de la estrategia y tal. Y como drivers, pues se habla de digitalización, de sostenibilidad, de innovación. Entonces yo no me pregunto, te pregunto. ¿Estamos ante un nuevo modelo de empresa? ¿Cómo sería ese nuevo modelo de empresa? ¿Cómo se transforma el modelo productivo? ¿Qué estáis viendo vosotros? Muchas gracias, Paco, y buenos días a todos. Efectivamente, como dices, son momentos en los que estamos viendo cambios totalmente imprevistos, cambios con los que no podíamos contar hace apenas un año. Y realmente, si miramos un poco hacia atrás y consideramos qué efectos han tenido épocas de crisis tan agudas como las que estamos viviendo, pues han surgido muchas oportunidades y muchas vías para hacer evolucionar lo que es el concepto de empresa que conocemos, ¿no? Si nos vamos atrás a la Segunda Guerra Mundial, provocó la entrada de la mujer en el mundo laboral. Si pensamos, por ejemplo, en los atentados del 11S, pues podemos ver todo el impacto que generó sobre temas de seguridad en la aviación, sobre controles de migración, sobre aspectos que han afectado, de hecho, a nuestro modelo de negocio, ¿no?, en muchas empresas. Hoy, claramente, lo que estamos viviendo es un impacto brutal, radical, de todos los temas que tienen que ver con digitalización y con innovación. Tú has mencionado también sostenibilidad, que sin duda era un elemento que ya estaba presente en muchos de nuestros objetivos, de nuestros modelos de negocio, pero que sigue ahí y que se va a acelerar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, claramente hay toda una serie de tecnologías que hoy están disponibles y que permiten desarrollar actividades de forma más eficiente. De hecho, nosotros lo que hacemos es, a este concepto nuevo que se está creando le llamamos empresa biónica. ¿Por qué le llamamos empresa biónica? Porque al final de lo que se trata es de combinar capacidades humanas y capacidades tecnológicas para ser capaz de dar un mejor servicio a nuestros clientes, para ser más eficientes en nuestras operaciones, para, en definitiva, hacer empresas más potentes. Es cierto que hoy estamos viviendo una situación realmente dura en muchos sectores, pero también es cierto que están surgiendo oportunidades. Lo que queremos nosotros es que esa empresa con capacidades reforzadas, precisamente en este momento lo que tiene que pensar es en cómo generar nuevas áreas de crecimiento, nuevas áreas de vitalidad, y no solamente estar enfocada en reducción de costes, que es lo que en muchos casos a corto plazo no ha quedado más remedio que hacer. Y esto está muy vinculado también a la actividad de innovación que comentabas. En innovación, además, en España no somos particularmente líderes. Tenemos capacidades, pero si vemos lo que ha sido el efecto de la crisis en los últimos 10 años, desde el 2008, pues nuestro esfuerzo de innovación per cápita, desgraciadamente, ha caído, ¿no? A diferencia de lo que ha pasado en países como Corea, como Estados Unidos, como Alemania, donde ha habido tasas de crecimiento, en algunos casos por encima del 10% anual, en otros, hablo de Estados Unidos o Alemania, en torno al 4 o 5. Entonces, yo creo que son elementos que nos tienen que hacer reflexionar, porque existen oportunidades asociadas a ellos. Y, por último, respecto a sostenibilidad, no me quiero extender, podemos hablar más adelante. Todas las previsiones indican que las tecnologías, las actividades, los modelos de negocio relacionados con la reducción de la huella de carbono van a tener un crecimiento muy importante en los próximos 5 o 10 años, tasas de crecimiento de doble dígito, superiores al 15%, en torno al 20%,
por supuesto, en energías renovables, en temas relacionados con la economía circular, en la mejora de la eficiencia energética en muchos aspectos, en la electrificación del transporte. Con lo cual, cuando hablamos de nuestro modelo de empresa, además de hacer frente a las consecuencias a corto plazo que la crisis está teniendo, tenemos muchos otros elementos que tú has mencionado sobre los cuales construir, ¿no? Y, por supuesto, y no me voy a meter ya en ello porque seguro que Sergio nos dirá mucho más, temas relacionados con la salud que van a generar también muchas necesidades y muchas oportunidades. Muchas gracias, Rafael. Bueno, nos has dicho muchísimas cosas. Hay dos que me han llamado enormemente la atención. Una, cómo hablas de que las crisis generan lo que entiendo que son cambios actitudinales que generan cambios permanentes, cambios de los que están para quedarse, cambios importantes, y habrá que estar atentos a qué cambios vienen de esta crisis, y luego la importancia de la tecnología que tiene que ver con esos cambios. A mí me ha encantado el término ese de empresa biónica, que nunca lo había oído, pero resaltas la importancia de la tecnología en todo, tanto para la empresa como para afrontar estos desafíos globales que tenemos, ¿no? Y acababas hablando de salud y de alguna forma pasándole la pelota a Sergio, ¿no? En fin, Sergio, bueno, es un placer tenerte aquí, como a Rafael, y reitero el agradecimiento, ¿no? Mira, claro, tener a Pfizer aquí es en este momento, esto es el don de la oportunidad, ¿no? Yo estaba leyendo unas declaraciones del director de la OMS que decía, cuando se anunció lo de la vacuna, que vemos la luz al final de un túnel muy largo, y él también advertía de que se trataba de que había que llegar a todos los países, a los países pobres, y resaltaba: nunca en la historia de la humanidad se ha avanzado tan deprisa en el descubrimiento de una vacuna, hay que avanzar igualmente deprisa en lo que es distribución, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, es un desafío brutal. Pero lo que no cabe duda es que las empresas farmacéuticas sois grandes protagonistas en este momento, vamos, durante este periodo, y sois la gran esperanza, ¿no? Entonces yo te pregunto, dentro de Pfizer, ¿cómo describirías tú el trabajo hecho por las farmacéuticas en general, por la vuestra en particular, y que seguís haciendo? ¿Y qué ha cambiado durante este tiempo? Gracias, Paco, y buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a este foro, que la verdad es que es un placer. En cuanto a qué ha cambiado, yo creo que ha seguido evolucionando la forma de trabajar y en un entorno súper colaborativo. Lo que se ha puesto de manifiesto durante todo este periodo, ah, más que por necesidad, por utilizar de la manera más eficiente los recursos y los distintos avances que hay en todas las industrias, lo que ha habido es sobre todo, colaboración. Lo que ha cambiado es una mayor colaboración entre empresas, en nuestro caso, entre empresas farmacéuticas, en empresas farmacéuticas con biotecnológicas, colaboración con entidades públicas, colaboración con la universidad, y realmente este entorno colaborativo es el que está dando pie y favoreciendo el que el avance sea mucho más rápido, el poner la especialización, el talento, las capacidades donde realmente somos potentes, cada empresa, cada entidad, cada organismo, y hacerlo y ponerse a trabajar de forma conjunta y de una manera colaborativa es la forma más inteligente de seguir creciendo. Todo este entorno, la necesidad de desarrollar una solución para la pandemia que estamos viviendo, ha tenido mucho que ver con eso, ha tenido mucho que ver con esa colaboración, con realmente focalizarnos todos en un objetivo único, y poner a disposición del resto de actores información, capacidades, tecnología, talento y equipos, es lo que nos va a hacer al final llegar a una solución. Y habla antes, Rafael, de la innovación y de la tecnología. Si salimos de esta crisis, y vamos a salir sin duda alguna, porque va a haber una solución y vamos a salir, va a ser gracias a la innovación. Realmente la ciencia, la innovación y la tecnología que detrás de todo esto es lo que nos va a hacer salir. Es absolutamente crítico que realmente pongamos el foco en la innovación, pongamos el foco en seguir creciendo y poder aportar conocimiento y talento, porque eso es la única vía de crecimiento, incluso de sostenibilidad. Apuntado al final, Rafael, en cuanto a la sostenibilidad, en nuestro caso, la sostenibilidad, visto desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema sanitario que tenemos, de la sostenibilidad de un sistema sanitario que va a necesitar muchos recursos, que ahora se ha puesto de manifiesto la necesidad
que tenemos que tener un sistema sanitario potente y sólido y que sea capaz al final de proporcionar cada vez mejor servicio a los pacientes y a los ciudadanos, pues toda esa sostenibilidad que necesitamos para el sistema con recursos limitados no se va a poder conseguir si no aplicamos también la innovación al propio sistema, si no aplicamos la tecnología que ya existe, que ya está disponible y somos realmente capaces de aportar mayor tecnología, mayor innovación, cambiar la forma de trabajar para ser más eficientes y con los recursos que tenemos el poder prestar más servicios. Está todo, y creo que está todo ligado y espero que a partir de ahora, pues muchas de las experiencias que hemos vivido se queden, aprendamos de ellas y aprendamos también de entornos de emergencia que nos han demostrado que se puede hacer mucho más de lo que creíamos. Nosotros, hablando del sector sanitario, hemos puesto en marcha iniciativas por necesidad de ayudar en la gestión a los hospitales, ayudar a que los hospitales se pudieran focalizar en la atención a los pacientes con COVID en los momentos terribles que estuvimos viviendo durante los meses de marzo, abril y mayo, con proyectos que se había intentado poner en marcha antes y que era muy complicado, porque en un hospital público es muy difícil cambiar las dinámicas y finalmente se hizo. Se hizo home delivery al final, intentar evitar que los pacientes tuvieran que ir al hospital y poder enviar los medicamentos a su domicilio o a la farmacia de proximidad. Pues se hizo un proyecto en muchos hospitales en toda España que se había intentado en momentos anteriores y parecía pues imposible y muy complicado. Y en pocas semanas se puso en marcha con un beneficio para el paciente, un beneficio para el hospital. Cuento esto simplemente como un ejemplo de, pues es un ejemplo, no sé si mayor o menor, pero ejemplo de muchos cambios y muchos procesos que se pueden realmente hacer más eficientes, donde entraría la innovación, donde debe entrar también la tecnología para que consigamos tener unas mejores prestaciones y al final pues el modelo de sociedad que tenemos siga creciendo y consigamos ir aportando cada vez más. Gracias, Sergio. Aprender de todo lo que hemos vivido, aprender de la reacción, de nuestra propia reacción, forzados por la necesidad, por el sentido de urgencia. Hay aquí implícitas llamadas de atención precisamente a que aprovechemos ese aprendizaje. Lo ligo con, tú estás diciendo, saldremos gracias a la innovación, y lo ligo con lo que decía Rafael, llamadas de atención porque tú hablas de la importancia de la sostenibilidad del sistema sanitario y anoto también lo que nos decía Rafael, ojo con la innovación porque digamos que la aportación per cápita en España baja cuando debería subir, es decir, aprendamos de esta situación. Y acabo yo con lo que tú empezabas, que es hablando de la colaboración como elemento fundamental, como cambio fundamental, es decir, esa combinación de capacidades de distintas compañías o distintos entes y tal. Esto es algo, yo creo que es algo fundamental, ¿no? En Seres lo creemos, le dedicamos un espacio y un esfuerzo grande y aprovecho, de hecho, Rafael, aprovecho para agradeceros a vosotros, al vuestro Consulting Group, porque habéis trabajado con nosotros en muchas cosas, pero una cosa bien notable es que desarrollasteis una sistemática para favorecer proyectos colaborativos de colaboración entre distintas empresas, entre distintos organismos y de hecho vosotros mismos participáis en algunos de estos proyectos. Ayer presentábamos con otras personas y con Red Eléctrica un proyecto de colaboración sobre el reto demográfico para las zonas rurales o así, ¿no? Oye, tú, en este entorno de colaboración, antes has mencionado tú mismo, Rafael, 2 o 3 veces la palabra oportunidad, que siempre se asocia a crisis, ¿no? Crisis, oportunidades. Y la pregunta, pensando así en términos de oportunidad, ¿cómo pueden, tras todo este terrible periodo del COVID, cómo pueden crecer las empresas y hacerlo de una manera más responsable? Y esto en el marco que nos obsesiona siempre de la conexión del progreso económico y el progreso social. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Paco, por tus palabras. Ya sabes que llevamos muchos años vinculados con Seres y estamos encantados de contribuir, ¿no?, a la gran labor que hacéis. Yendo un poco a tu pregunta, efectivamente, esta es una época dura, ¿no? Es las épocas duras, la más dura seguro que hemos vivido todos los que estamos hoy aquí conectados.
realmente la manera en la que nosotros lo vemos es también una época en la cual todos podemos contribuir más de lo que veníamos contribuyendo. Y además hacerlo con un impacto social alto, con una contribución importante a la sociedad, pero también con una contribución a los objetivos de nuestras propias empresas, que en el fondo es algo que ya desde hace unos años, por lo menos en la última década, venimos viendo que es mucho más importante, ¿no? Todo el concepto de ESG y de inversión vinculada pues, al impacto ambiental, al impacto social, a una buena gobernanza, son elementos que desde hace tiempo muchos inversores están ya teniendo en cuenta. Nosotros hemos ido a lo largo de los años realizando distintos estudios, investigación, que de hecho nos lleva a la conclusión de que aquellas empresas que están más comprometidas en su sector, porque evidentemente los objetivos sociales pueden variar por sector de actividad, no todas las empresas pueden contribuir de la misma manera, pero aquellas que en su sector realmente están más activas acaban consiguiendo mayores múltiplos reconocidos por los accionistas y tenemos datos empíricos en los que por sector podemos ver diferencias pues, desde un 5% hasta un 19% de mejores múltiplos en aquellas empresas más comprometidas con la contribución social o ambiental. También hemos visto que no solamente es un tema de reconocimiento por parte de los inversores, sino que de hecho los márgenes son superiores en ese caso, en este tipo de empresas, ¿no? En algunos casos pues hasta 4 o 5 puntos adicionales de EBITDA, que es bastante relevante. Por tanto, estamos convencidos de que se pueden conseguir los dos objetivos simultáneamente y que además este es un momento importante para repensar esa manera de contribuir a la sociedad. Y para hacerlo, pues claramente hay que seleccionar en qué áreas quieres estar activo, hay que fijar unos objetivos, iniciativas concretas. Como habéis dicho, creemos que una herramienta muy importante para conseguirlo es el tener acuerdos de colaboración o de partnership adecuados, no pretender hacerlo todo solo y, por supuesto, pues desarrollar, si quieres, una historia, tanto de motivación y convencimiento interno, ¿no? Para los distintos stakeholders en la empresa, como externo, de cara a aquellas entidades con las que quieres colaborar. Y, bueno, pues como decía, esta es una época en la que, desgraciadamente, el contexto que estamos viviendo, pues permite que existan muchas oportunidades, ¿no? De contribución y de refuerzo de ese propósito social que comentabas, Paco. Gracias, Rafael. Efectivamente, oportunidades y necesidad de contribuir y de paliar otras cosas. Pero lo que nos has dicho a mí me parece que es vital, porque cuando en Seres hablamos de esto, claro, siempre estamos hablando de valor compartido, de ese convencimiento de que se puede y se debe crear valor para la empresa y valor para la sociedad, y de que de alguna manera el que la otra parte sea más fuerte a ti te beneficia y se crean círculos virtuosos. Y este es un momento importante para creer en eso, para encontrar o reencontrar el propósito y tal. Y lo que nos dices es que además esto está refrendado por los números. Hablas de ESG, hablas de, bueno, 4 o 5 puntos de EBITDA, es una cosa, en fin, que todos estamos deseando, ¿no? O sea que es necesario, es conveniente y es oportuno, ¿no? Y entonces, Sergio, tú has hablado mucho de innovación. Yo te voy a pedir que nos hables un poco más de innovación. Te leo un párrafo que es de un periódico es muy reciente, ¿no? Dice: la ciencia construye sobre el saber anterior, aunque ello requiera destruir alguna de sus partes. La revolución industrial, la ilustración, la innovación de la energía eléctrica, el mundo digital en que vivimos son productos del conocimiento profundo de la naturaleza y años de investigación. Bueno, entonces leo eso y como tú hablabas de la importancia de la innovación y decías, saldremos gracias a la innovación. ¿Nos puedes hablar un poco más del papel que tiene la innovación ahora? Bueno, el papel yo creo que es absolutamente clave y primordial en todo lo que está ocurriendo. En todo lo que está ocurriendo, no solo por lo que va a suponer desde el punto de vista más científico la innovación en la ciencia, sino innovación porque necesitamos
seguir adaptándonos y mejorar el entorno que tenemos, incorporando innovación en todos los campos y en todos los aspectos. La innovación para nosotros, como os podéis imaginar, es esencial. Nosotros lo que intentamos es aportar nuevas soluciones, nuevos medicamentos, nuevas vacunas para mejorar la salud, para mejorar la sanidad, pero la innovación tiene que ver mucho también con cómo gestionamos nuestros recursos, tiene que ver mucho en cómo gestionamos todos nuestros procesos, en cómo, como os comentaba antes, cómo estamos gestionando la propia sanidad. Innovación no es solo el descubrir un nuevo medicamento, innovación es también incorporar tecnología para tratamientos de pacientes, para mejorar que ese tratamiento y el seguimiento de la enfermedad sea mejor, permitir que los recursos que tenemos en el sistema sanitario, los profesionales dispongan de tecnología suficiente para poder hacer un trabajo de más calidad hacia los pacientes, eso en el entorno sanitario, pero en todos los aspectos es absolutamente crítico y básico que la innovación sea una parte fundamental de todo lo que estamos haciendo y lo que queremos y los objetivos que nos estamos fijando. Cuando hablamos, además de compañías responsables y de sostenibilidad, yo creo que tenemos la fortuna de contar con muchos avances tecnológicos en el mundo de la tecnología y en el mundo del tratamiento de la información que también nos pueden ayudar a que muchos procesos, desde el punto de vista de la empresa, ayuden a esa mejora en la gestión, esa mejora en la gestión de la propia empresa, en la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible que son esenciales para seguir aportando a la sociedad y esenciales en cuanto al papel que las compañías, que las empresas, yo creo que tenemos y debemos aportar a la sociedad. Por tanto, la innovación, no solo la innovación científica, sino la innovación, la forma de hacer las cosas en la innovación, la forma de gestionar nuestros recursos, en cómo lo hacemos y cómo buscar las formas más eficientes, mejores, que ayuden también a la sostenibilidad y ayuden a gestionar los recursos de los que disponemos, que son limitados y cuando yo lógicamente hablo más de la sanidad, pero cuando hablamos de los recursos que tenemos para tener una buena sanidad, tenemos recursos suficientes si somos capaces de utilizarlos con inteligencia y eso pasa por incorporar la tecnología, por incorporar nuevos procesos y dentro de todo eso, rodeando todo eso, lo que hay es innovación. En España, yo creo, estoy convencido y sé, hay talento suficiente, tenemos mucho talento, lo que nos falta es tener un ecosistema suficiente para que ese talento sea capaz de desarrollarse y poder aportar todo lo que pueden aportar. Nosotros colaboramos con startups, iniciamos proyectos con startups en el entorno de salud para intentar aportar soluciones que muchas veces generan un mejor servicio, una mejor atención, incluso muchos ahorros. Y desafortunadamente cuando ves muchos de esos proyectos que tienen mucho sentido, que son proyectos que podrían ser escalables, para poder potenciarlos muchas veces te tienes que ir afuera porque no tenemos ese ecosistema que permita que la innovación, que las startups realmente crezcan y puedan desarrollar todo su potencial. Yo creo que es algo que como sociedad tenemos que es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando e intentar evitar que los hubs de innovación estén fuera de España y realmente tener un hub de innovación aquí. Nosotros, cuando trabajamos con startups, pues el aliciente o el premio pues es llevarlos a Boston, aquí hay un ecosistema, al MIT, donde hay un ecosistema de financiación, de ideas, de realmente darle estructura a todos estos proyectos para que se puedan desarrollar. Yo creo que si consiguiéramos algo similar en España, como país podríamos avanzar mucho y podríamos utilizar el potencial que tenemos, que es enorme. Muchas gracias, Sergio. Fíjate, nos dices, lo primero que nos dices es que de la importancia de la innovación, pero la innovación
va más allá de la incorporación de tecnología, tiene que ver con la forma de gestionar, puedes innovar en todo y en los procesos, etcétera. Y debemos obsesionarnos con esa innovación. También con la utilización del talento y ser capaces de crear ese ecosistema donde esto rinda, ¿no? Esto, de alguna forma, a mí me recuerda una cosa de la que se habló mucho en tiempos de cuando se decía los países que triunfaban, los países que fracasaban, y entonces se distinguía entre sociedades inclusivas y sociedades extractivas, ¿no? Y las sociedades inclusivas son aquellas que son capaces de, por inclusión, de aprovechar todo el talento existente, porque construyen precisamente ese ecosistema, porque invierten en las cosas que nos decía Rafael. Yo creo que es una llamada de atención para nuestra sociedad. Lo que es una de las cosas que nos corresponde y que os corresponde a los que tenéis, es la responsabilidad de liderar grupos o empresas o organizaciones, ¿no? Entonces, ahora dejadme que os pregunte entonces por esto, por liderazgo, ¿no? Que es uno de los temas que nos obsesiona, porque es parte de la responsabilidad, de la responsabilidad de todos los que dirigen una empresa, ser capaz de tener un equipo cohesionado, dotarle de un proyecto común, un horizonte, e invitarles a una cierta aventura, ¿no? Entonces, Rafael, ¿existe un nuevo líder post-COVID? ¿Cómo debe ser? Porque las circunstancias han cambiado muchísimo. ¿Cómo debe ser el líder a partir de ahora o en estos momentos? Gracias, Paco. Pues efectivamente, COVID claramente está representando un antes y un después. Un antes y un después en el liderazgo. La manera en la que tradicionalmente veníamos gestionando claramente ha cambiado. Si queréis, podemos decir que la predictibilidad, con un nivel de incertidumbre que también teníamos anteriormente, pues ha volado por los aires, ¿no? El asumir que el año que viene el objetivo va a ser crecer un 10% o un 7% o un 15% y lanzar unas iniciativas, claramente esta manera tradicional de gestionar COVID pues la ha dinamitado, porque todos estamos viviendo situaciones que nunca nos podíamos haber imaginado que se podían llegar a dar, ¿no? Y ante esta situación, lo que nosotros vemos es claramente el ser capaz de reforzar esa respuesta intelectual, esa capacidad de aprendizaje por parte de los líderes es fundamental, ¿no? El otro día leía, me llamó la atención, que Warren Buffett dedica él dice que es el 80% de su tiempo a leer y pensar. Bueno, seguramente Buffett puede permitirse dedicar el 80% de su tiempo a esas actividades. Seguro que los que estamos hoy aquí no tenemos esa posibilidad, ¿no? Pero claramente el encontrar esos momentos para reflexionar y no dejarse llevar por el día a día mecánico o la presión inmediata de la cuenta de resultados, pues es un tema muy importante, ¿no? Nosotros que estamos viendo hoy ante las situaciones, ¿no?, que están viviendo muchas empresas, bueno, pues que los líderes que están saliendo o que están gestionando de manera más eficaz y más exitosa la situación, probablemente son aquellos que, uno, pues son capaces de actuar, ¿no?, de actuar de manera decisiva, en cierta medida que son capaces de ver su empresa, si queréis, con una visión casi externa. Es difícil cuando llevas 5 años, 6 años, 7 gestionando una compañía el tomar la posición de un outsider, ¿no? Pero hay momentos, y estos momentos sin duda lo son, en los que a lo mejor tienes que pensar si viniese una persona nueva a gestionar la compañía, ¿qué temas, qué haría, qué cambiaría? ¿Qué iniciativas pondría en marcha? E intentar separarse de esa, si queréis, manera tradicional de gestionar, en la que, sobre todo cuando has tenido mucho éxito, ¿no? Y ahora mismo, pues hemos tenido una serie de años en los que ya anticipábamos cierta incertidumbre, pero que las cosas habían ido bien, ¿no? Hay un riesgo de caer en la complacencia y en el seguir haciendo las cosas de una manera similar a como la hemos venido haciendo en el pasado. Entonces, son momentos para tomar un poco de distancia, para evidentemente trabajar de forma muy estrecha con el equipo y como decía hace unos minutos, lo que nosotros pensamos es que más allá de, evidentemente, gestionar la situación financiera, que es un tema clave en un momento como estamos hoy, de reducir costes, es fundamental pensar cómo reactivar el crecimiento, cómo dar vitalidad a la compañía
en momentos como los que nos encontramos. Y para nosotros la responsabilidad del líder está muy vinculada con ese concepto de garantizar la vitalidad, de garantizar el aprovechamiento de esas oportunidades que antes comentábamos, la disponibilidad de tecnologías que existen, de tener planes de respuesta rápida. Hay toda una serie de elementos que, si queréis, no eran tan importantes y existen herramientas sobre las cuales hoy se puede construir. Y el líder lo que tiene que hacer es ser capaz de, con ese aprendizaje que mencionaba, bueno, pues poner todo a disposición de, bueno, un relanzamiento en el caso que sea necesario o una reacción rápida para aprovechar las oportunidades que la situación actual nos está dando, ¿no? Nos está poniendo delante. Muchas gracias, Rafael. Fíjate que nos dices la importancia de actuar, pero a la vez no ceder a la presión a corto y conseguir perspectiva, es decir, que según la definición es el aspecto que toman los objetos a distancia, luego saber ser capaz de tomar esa distancia y después garantizar esa vitalidad de la compañía, sea para reconstrucción, y esto entiendo que tiene que ver con energía, con entusiasmo, con muchísimas cosas, pero también con las herramientas adecuadas, pues estás hablando de tecnología, etcétera. Yo creo que es una síntesis perfecta. Entonces, Sergio, te hago más o menos la misma pregunta, ¿no? Porque ¿qué líderes necesitamos? Bueno, yo creo por no repetir lo que ha comentado Rafael, yo creo que si hay, y volviendo al tema del principio, el tipo de liderazgo yo creo que se ha puesto de manifiesto que es necesario, yo creo, y que va a ser más necesario que nunca a futuro. Es un liderazgo que busque la colaboración, donde la colaboración a todos los niveles sea una parte esencial de cómo gestionamos al final las empresas con los objetivos que tenemos. Realmente utilizar de la mejor forma posible nuestras competencias centrales, lo que realmente sabemos hacer, nuestras capacidades y abrir un entorno colaborativo que nos permita acometer probablemente proyectos más ambiciosos o más complejos y que hemos demostrado durante estos meses, durante estos pocos meses que llevamos, que un entorno colaborativo proporciona al final soluciones más rápidas, más eficaces, eh, realmente muy efectivas en entornos donde la incorporación de todos estos actores diferentes con sus distintas capacidades, con un mismo objetivo, si hay voluntad para ello, se pueden conseguir, yo creo que grandes cosas. Esa capacidad también de crear esos entornos colaborativos fuera de la empresa y dentro de la empresa también, y utilizar también ese mismo prisma dentro de la empresa para utilizar de la mejor forma posible el talento que tenemos en las empresas y fomentar ese entorno colaborativo que muchas veces en las organizaciones y organizaciones grandes pues no es tan obvio como se puede parecer. Yo creo que eso es un aspecto que para mí es fundamental a futuro. Muchas gracias, Sergio. De nuevo, la importancia de la colaboración y, por lo tanto, del líder de buscarla, fomentarla. Entonces, tenemos ahora preguntas de la audiencia. Permitidme que cambie el orden de esto, porque hay una pregunta que tiene que ver, la has contestado parcialmente, Sergio. Voy a hacerle primero esta pregunta a Sergio, porque es sobre la colaboración. Y dice, enhorabuena, Pfizer, por la vacuna. Bien, se ha repetido colaboración como la nueva forma de trabajar e innovar por parte de las empresas. ¿Cómo se elige a las empresas colaboradoras? ¿Cuál sería el denominador común para una colaboración sólida y duradera? ¿Quizá un propósito común? Esta es la pregunta. Es un propósito común identificar lo que necesitas para un proyecto común y que tenga sentido y sobre todo identificar realmente esas capacidades que hagan que tu proyecto o la iniciativa que quieres acometer con lo que tú puedes aportar como empresa y lo que incorporas a través de colaboraciones realmente cumple con ese objetivo. Por poneros un ejemplo que todos yo creo que ahora conocemos con todo esto de la vacuna. Nosotros la vacuna se está desarrollando en colaboración con una compañía biotecnológica, que no hemos empezado a trabajar con ellos ahora, una compañía tecnológica que había desarrollado una serie de avances, unas plataformas de desarrollo de vacunas nuevas. Estamos trabajando en otros proyectos y bueno, pues de ahí, cuando ha surgido todo esto, surgió la oportunidad y la conveniencia, bueno, de
modificar esos proyectos, de redireccionarlos hacia el desarrollo de una vacuna para un problema, para una pandemia como la que teníamos. Es una colaboración que no ha surgido ahora, que ya estaba, que donde lo que buscamos y lo que siempre estamos continuamente buscando es dónde está el talento, dónde están los desarrollos, dónde están las ideas que merece la pena colaborar o participar, y si realmente tiene sentido, pues establecer ese tipo de colaboraciones. Hay montones de ejemplos donde esas colaboraciones a futuro tienen todo el sentido. Y estaba hablando entre empresas, pero también con la administración y con la universidad y con la academia, donde hay colaboraciones a largo plazo que tienen todo el sentido y que pueden aportar mucho a la sociedad y desde el punto de vista de la empresa pueden ser absolutamente rentables. Es realmente no intentar, como comentaba Rafael, intentar hacer todos nosotros mismos, sino utilizar las mejores capacidades y mejor talento para el proyecto que queremos. Gracias, Sergio. Propósito común, identificar capacidades y talento, complementariedad y desarrollar un hábito de colaboración, ¿no? Entiendo. Oye, Rafael, tengo varias preguntas para ti. La ventaja es que ninguna es fácil. Vas a ver. La primera dice, ¿cómo podemos garantizar la resiliencia del modelo productivo español y qué puede aportar el sector privado? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que asegurar es que somos capaces de responder ante shocks imprevistos. Porque en este momento ha sido el COVID. En el futuro nos podemos encontrar con un ataque de ciberseguridad, por ejemplo, que nos ponga cada vez más interconectados, cada vez más dependientes de la tecnología de la digitalización ante una dificultad seria para mantener nuestra actividad, ¿no? Nuestras operaciones. Entonces, tenemos que definir planes de contingencia que permitan dar respuesta. Hay un segundo elemento que pensamos que es importante, es tener una cierta flexibilidad en la estructura de capital. No podemos estar al límite del apalancamiento y que llegue un shock y se lleve por delante un número determinado de empresas y de nuevo ponga en peligro la continuidad de nuestro modelo productivo. Tenemos además, yo creo que los elementos de innovación y de conceptos de hub que decía Sergio son muy importantes. Tenemos que tener una estructura más potente en cuanto a generación espontánea de respuestas, de adaptaciones de nuestro modelo a cómo va evolucionando la situación mundial, ¿no? Porque realmente hemos mencionado algunos aspectos, pero hay otros, la geopolítica que va cambiando de forma continua y que puede afectar a nuestro éxito, por ejemplo, en el comercio exterior, ¿no? Que nos ha llevado los últimos 10 años pues a un crecimiento importante, hoy nos limita, igual que las cadenas de suministro. Entonces, tenemos que ser capaces de reaccionar ante entornos cada vez más inciertos. Y luego, en segundo lugar, vuelvo a insistir, herramientas que están ahí, inteligencia artificial, que no hemos mencionado, pero que hoy es muy importante y donde empezamos a tener capacidades realmente potentes en España, tenemos que seguir invirtiendo en ellas, desarrollándolas y construyendo modelos de negocio que realmente permitan dar una respuesta más sólida ante situaciones de crisis, ¿no? Podríamos hablar de los sectores que tienen mucho peso en nuestra economía, el turismo, el transporte, etcétera, cómo reforzarlos, pero nos extenderíamos. Es una pregunta, como decías, efectivamente compleja y que tiene muchos ángulos por los cuales se puede atacar, ¿no? Pero desde luego deberes y tareas para el futuro seguro que tenemos en España. Gracias. Gracias, Rafael. Flexibilidad, adaptabilidad, eso tiene que ver con nuestra propia estructura, esa estructura de innovación que decía Sergio y tal. Yo creo que nos da tiempo, tengo otra pregunta para ti, Rafael, y nos dará tiempo para otra pregunta, porque tengo varias, Sergio, pero nos vamos acercando. La siguiente, mira, dice, elijo esta. Rafael, dice, hemos aprendido, bueno, tú nos has estado hablando, cómo las empresas comprometidas socialmente también son más atractivas para los inversores. En tu opinión, Rafael, ¿este nuevo modelo se ha consolidado en las empresas? Yo te diría que cada vez hay más conciencia de la necesidad de ir hacia ese modelo.
Pero también tenemos que admitir que momentos de crisis como el que estamos viviendo lo ponen en riesgo. Por una parte dan oportunidad, y creo que todos conocemos muchos ejemplos, y Sergio ha mencionado lo que ha hecho Pfizer, ¿no?, durante estos últimos meses, y hay muchos otros ejemplos de empresas que han contribuido de forma muy, muy activa vía donaciones, vía movilización de sus capacidades en el extranjero, de recursos, etcétera, para poder dar respuesta a la situación que hemos vivido, que realmente era dramática. Pero por otro lado, las iniciativas más de medio de largo plazo en estos momentos se encuentran ante una cierta presión por la necesidad de mejorar resultados, de defender los objetivos de este año, del año que viene, y ahí es, yo creo, donde hay que poner énfasis. No podemos renunciar a esa trayectoria de mejora, de vinculación con objetivos de contribución social en momentos en los que las crisis nos aprietan especialmente. Tenemos que ser capaces de ir más allá. Y yo te diría que sí hay mucha conciencia, pero el corto plazo en ocasiones la puede poner en peligro. Gracias, Rafael. Muy claro, muy claro. Y volvemos al punto, antes nos hablabas de liderazgo y la necesidad de perspectiva, de combinar el sosiego con la capacidad de actuación, etcétera. Sergio, tengo también varias preguntas, pero voy a elegir, tienen que ver con lo que dice, en Pfizer, como compañía con un compromiso social reconocido, ¿qué acciones habéis emprendido en medio de la pandemia, además de contribuir con vuestro conocimiento a una vacuna anti-COVID? Además, quiero decir, además de salvarnos a la humanidad. Bueno. Pero hablando en serio, ¿qué extras, qué pluses, cómo habéis en vuestro entorno, etcétera? Como decía, hay muchos aspectos donde se puede colaborar y donde nosotros estamos trabajando y colaborando y además de una forma, tengo que decir, con la administración. Nuestro trabajo tiene mucho que ver con la sanidad pública, una colaboración que ha sido y está siendo bueno, pues si queréis un poco incluso mejor que en periodos anteriores. ¿Cómo estamos colaborando y qué es lo que hemos hecho? Hemos colaborado, como os decía, con hospitales, intentando ayudar en la gestión de la farmacia hospitalaria para intentar evitar al final que hubiera una afluencia excesiva de pacientes a hospitales con proyectos como el que os comentaba antes del home delivery o ayudar en proyectos de este tipo. Hemos colaborado también y dentro de la propia empresa ahora mismo tenemos un entorno social complejo y complicado. Y nosotros, además de colaborar con asociaciones de pacientes, ayudando a que los tratamientos, que no tienen nada que ver con el COVID, pero que son importantes para todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas y enfermedades que tienen que seguir con ese tratamiento, pues que sigan teniendo la atención y ayudar también de esa forma a través de asociaciones de pacientes y con entidades públicas a que los tratamientos y los pacientes que tienen diferentes patologías pues puedan seguir teniendo esa atención. Y también con diferentes ONGs. Ahora mismo el entorno que tenemos es desafortunadamente como consecuencia de la parada de actividad, pues es un entorno complicado. Es un entorno complicado y yo creo que también tenemos la responsabilidad las empresas y equipos, y cuando tenemos equipos grandes, bueno, pues de fomentar actividades sociales a favor de ONGs y hemos colaborado con diversas, hemos colaborado con Mensajeros de la Paz, por ejemplo, en un entorno donde, si recordáis, las residencias de mayores era muy complejo al principio. Todo ese tipo de actividad, todo ese tipo de apoyo y ayuda, yo creo que es necesario, y es parte de nuestros objetivos como compañía. Cuando estamos hablando de pacientes, estamos hablando de salud, al final estamos hablando de intentar aportar a la sociedad. No se trata solo de conseguir suministro de medicamentos y conseguir que el medicamento llegue, por supuesto que eso es nuestra función esencial, pero tiene mucho que ver también con ayudar a que el entorno sanitario, la salud que queremos todos y en lo que podemos aportar como compañía, pues iniciar proyectos de ese tipo yo creo que es absolutamente necesario. Y hablabais en cuanto a las empresas socialmente responsables. Yo creo que es esencial y yo creo que
que eso, aparte de esencial e importante para el cliente, es también importante para el propio equipo humano que está dentro de la compañía. Yo creo que el focalizarnos también como una compañía socialmente responsable, todas, y hay muchas, engancha mucho más a todos los que formamos parte de los equipos que formamos las compañías, además. Y hace que tenga mucho más sentido el objetivo y el propósito que tienes como compañía. Si realmente entiendes que estás aportando algo más a la sociedad. Muchas gracias, Sergio, muy claro. Y bueno, llegamos al final. Tengo preguntas para ambos. Como decía contigo, Rafael, ninguna fácil, todas interesantísimas, pero es verdad que hemos llegado al final, así que vamos a tener que cortar. Bueno, esto ha sido interesantísimo. Yo creo que ha habido aquí varios temas fundamentales. La palabra colaboración ha sido estelar en el día de hoy y os agradezco muchísimo a ambos la claridad de la exposición y cómo habéis ido directamente hacia los puntos. Ha sido un placer contar con vosotros. Yo he aprendido mucho y estoy seguro que los demás también. A todos los que estáis conectados, muchísimas gracias. Nos veremos la semana que viene, el miércoles, creo que es miércoles día 1, en una sesión también una nueva sesión de líderes responsables. Muchísimas gracias a todos, pero especialmente Rafael, Sergio, muchísimas gracias a vosotros dos. Hasta luego.